¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar a la economía, en el programa que hemos titulado Tertulia Económica. Comenzaremos hablando del Nobel de Economía, que en este 2015 ha sido otorgado al doctor en Economía y profesor universitario Angus Deaton, por su análisis sobre consumo, pobreza y bienestar. La Academia Sueca, que es quien concede los premios, según sus propias palabras, ha querido reconocer en el premiado el cambio que se ha producido en la forma en la que el mundo estudia y combate la pobreza. Hoy valoraremos el trabajo de Angus Deaton, con el que ha generado un nuevo debate sobre la actual política económica y que nos muestra en su libro El Gran Escape, donde plasma nuevas ideas en la forma de medir el consumo de los hogares y la pobreza. De él dicen los grandes expertos mundiales en desigualdad, como Branko Milanovic, que su trabajo sobre las encuestas de los hogares es todavía al día de hoy la Biblia. Este va a ser el tema principal del programa de hoy, pero no el único. También hablaremos de un tema importantísimo en la economía de cualquier país: el déficit y su consecuencia en la economía de los países. Esta situación puede llegar en cuestión la solvencia de los países. Hoy valoraremos nuestro déficit, el de España, que según la Comisión Europea dice que España no va a cumplir el déficit ni en este 2015 ni en 2016. Por su parte, el gobierno español dice que esto no ocurrirá y que España cumplirá los objetivos marcados por Europa en este ejercicio y el del año próximo. Bueno, pues para hablar de economía me acompañan el cuarto teniente de alcalde y concejal de Economía y Hacienda y Nuevas Oportunidades del Ayuntamiento de Alcobendas, Agustín Martín Torres. Concejal Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, encantado de estar aquí contigo, como no. Yo también estoy. Hacía mucho tiempo que no venían, no hemos podido ajustar las agendas, pero a mí me gusta que vengan, me gusta que hablemos de economía, porque al final es lo que mueve el mundo. Junto a Agustín también nos acompaña, ya lo conocen ustedes, ha estado otras veces con nosotros en el programa, el economista, doctor de Economía, ¿verdad? Óscar Romera. Efectivamente, Mabel. ¿Qué tal, Óscar? Pues muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar aquí compartiendo mesa con vosotros. Yo sí que estoy encantada de tener a dos primeros espadas de la economía, que saben de qué va esto, por no se crean ustedes que es fácil. Bueno, me gustaría que empezáramos por valorar el premio Nobel de este año, el que han concedido a Angus Deaton. ¿Qué opináis? En fin, la tertulia está abierta. Bueno, pues yo la opinión que merece el profesor Deaton, bueno, dentro de lo que es un investigador reconocido keynesiano, con todo lo que eso comporta desde el punto de vista del mundo de la teoría económica, es un premio Nobel, premio de reconocido prestigio a nivel mundial, y fundamentalmente está basado en sus estudios que hace desde el punto de vista de la microeconomía, cómo se reparte ese consumo y ese ahorro a nivel micro, a nivel de ciudadano, ese estudio en agregado y comparado con otros países para comparar cómo funciona ese indicador de consumo y de ahorro, no solamente desde el punto de vista de ciudadano individual, sino en términos agregados y ya más macroeconómicos, y además haciendo un seguimiento en el tiempo para hacer la comparativa entre países. Yo creo que es un aspecto muy interesante, reconocido a nivel mundial, lógicamente, y sobre todo en donde hay que poner en acento es en no solamente en el análisis que puede dar un economista, sino cómo los policy makers, las instituciones, aquellos que tienen el encargo de gestionar la política económica de un país, valoran eso y cómo actúan ante la desigualdad demostrada por el profesor Deaton, pero sí que también que es cierto que este keynesiano, reconocido keynesiano, sí que es cierto que ha logrado medir que las economías a lo largo del tiempo han crecido, es decir, estamos en términos económicos mejor que hace 50 años, no solamente desde el punto de vista de riqueza de PIB de país, sino también de riqueza como ciudadanos. Sí que es cierto que el reparto de esa riqueza es lo que Deaton también estudia, y en términos de desigualdad creciente. Ahí están las soluciones que deben ofrecer los gobiernos en materia de política económica, política monetaria, cuánta cantidad de dinero hay en la economía y a qué precio ponemos ese dinero, y desde el punto de vista fiscal, subida o no de impuestos y cuál es el efecto presupuestario, cómo se apoyan
a través del presupuesto a la inversión y a la activación de la economía para evitar esas desigualdades. Eso ya no depende de la medición de los economistas, sino de las actuaciones de los gobiernos. Deaton pone en la mesa datos y estudios y luego ya son las autoridades quienes deben valorar esos datos y tomar decisiones para que la sociedad se encuentre en un estado mejor, ¿no? Bueno, merecido el galardón que le han otorgado por su fantástico trabajo y además, como nos decía Óscar Romera, bueno, pues él habla de la microeconomía. Estamos acostumbrados a hablar de la macroeconomía, esa que se nos escapa al común de los mortales, a los de la cesta de la compra, que me parece importante, ¿no?, el trabajo que ha hecho. También mencionaba Óscar Romera lo de que ahora se vive mucho mejor. El propio profesor Deaton, cuando le han entregado el premio, al recogerle sus primeras palabras fue decir que la vida es mejor ahora que en cualquier otro momento de la historia, y eso es importante. Luego nos quejamos. Yo me quedé con esa frase. Es un placer escuchar a Óscar como doctor en economía y con sus amplios conocimientos. Pues Angus Deaton es un profesional de reconocido prestigio a todos los niveles. Es verdad que no es una persona dogmática, pese a que así que tiene un cariz keynesiano, pero bueno, su trabajo es reconocido tanto por liberales como keynesianos, como incluso los que están más en los extremos. ¿Y dónde se ve ese carácter no dogmático? Y es verdad, él lo que ha dicho, este es el mejor momento de la historia para haber nacido respecto a criterios de desigualdad, pero pese a ello hay mucho trabajo por hacer y pone la visión y pone el punto en políticas para reducir esta desigualdad. Para mí, bueno, como muchísimos premios Nobel, también hay que tener en cuenta, aunque es escocés, este premio Nobel viene a otra universidad americana como la de Princeton, que es donde lleva muchísimos años, muchísimos años trabajando, y creo que, vamos, hace mucho tiempo, ¿no?, que no hay un premio Nobel que no venga de una universidad estadounidense. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, pues bueno, cuando viene un premio Nobel, nos crece el interés también por conocer y por saber, y yo ya de Great Escape ya me lo he apuntado en la lista de lecturas a leer durante el próximo mes, porque es uno de los libros que no había leído. Un libro de cabecera que tenemos efectivamente, me lo había todos apuntado. Que os dedicáis a la economía. No, y es interesante porque sí que te arroja, y creo que pone el premio Nobel al final, sobre la opinión pública, a personas, a pensamientos, a trabajos que de otra manera no sería conocido por el común de los mortales. Esto nos permite conocer pues ciertos trabajos y ciertas personas, o sea, sobre todo en el Nobel de Economía, qué es lo que desarrollan y en qué trabajan. En este caso, como has dicho, en el ámbito de la macroeconomía y qué sector en el de evitar o cómo trabajar para evitar las desigualdades sociales. O sea que la aportación del profesor para que esas desigualdades sean cada vez menores, que es hacia lo que tenemos que ir, es la base de todo su estudio, de todo su proyecto. Bueno, yo creo que y hay que ir hacia eso, ¿no? Sí, yo trabaja creo que para ello. El profesor Deaton, el elemento diferencial bajo mi punto de vista es que Deaton proyecta mucho más que un estudio econométrico, desde un punto de vista de los microdatos. Lo que traslada es a la realidad. Es decir, aquí estamos hablando de la microeconomía o la macroeconomía. Yo creo que es todo economía pues y que en relación al análisis hay que sacar conclusiones. Deaton llega a una serie de datos que tienen que ser interpretados. Él los interpreta en términos de desigualdad creciente. Quizá para llegar a la conciencia de los políticos. Sí, sí que es cierto, pero no es el primero que toca estos temas. Está Amartya Sen, que ya fue premio Nobel y que también trabaja sobre la desigualdad. Los últimos trabajos de Piketty, en fin, también han sido valorados en ese sentido, pero yo con lo que me quedo, desde el punto de vista de las instituciones, y es el principal mensaje que yo creo que hay que saber diferenciar de las aportaciones de Deaton, es cómo funcionan las instituciones para evitar esas desigualdades, desde el punto de vista de la herramienta que tienen las instituciones en términos de política económica, cómo utiliza la política económica desde el punto de vista de la política monetaria y política fiscal, para que la sociedad se sitúe en unos niveles de riqueza mejores que los anteriores,
que Deaton lo constata, pero al margen de eso, evitar esos desequilibrios, esas desigualdades, cómo se reducen. ¿Cuál es el tratamiento que dan los gobiernos? ¿Cuál es el tratamiento que dan no solamente nuestros bolsillos a nivel individual, sino como concepto de sociedad, para que la sociedad se sitúe y exista una menor desigualdad en el mundo y en los contextos económicos, ¿no? Y hacia eso hemos de ir. Para eso han de trabajar los políticos, para, como nos decía Óscar y también apuntaba antes Agustín, esas desigualdades sean cada vez menores. No, pero es claro, y eso no hay que olvidarlo, que él no hace un discurso destructivo como el que estamos escuchando ahora mismo, de estamos peor que nunca, al contrario, la sociedad está peor, al revés. Él en esto yo creo que tiene un cariz muy distinto a todos esos discursos, llamémosle antisistema, o que quieren dejar al lado el sistema, o que el sistema actual y el que tenemos ha provocado grandes desigualdades en el mundo, ¿no? Él es el primero que dice estamos mejor que nunca, pero esto no significa que debamos seguir trabajando debamos seguir trabajando en las desigualdades actuales que ocurre. Él no rompe con el sistema, al revés. Por supuesto, el apoyo. Quiere trabajar y además lo completa con un estudio que incluso fue premiado por el Servicio de Estudios del BBVA. En este sentido, lo que hace Deaton no es dogmático en contra de los recortes, llamados así, conocidos por todo el mundo así, sino que, oiga, estos recortes pueden tener su justificación si al final lo que se consigue, el resultado es posicionar a la sociedad desde el punto de vista del desequilibrio, desde el punto de vista de la desigualdad, desde el punto de vista de la sostenibilidad de los recursos en el tiempo, en una posición mejor de la que veníamos. Está claro. Pues desde aquí nuestra felicitación para el Nobel de Economía de este año, Angus Deaton, y vamos a continuar en el programa vamos a hablar del déficit. Eso que oímos tantísimas veces y que ya saben que es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Cuando gastamos más de lo que ingresamos, eso se llama déficit, ¿no? Así, en lo facilito, en lo de andar por casa para que lo entendamos todos. Europa dice que España no va a cumplir el déficit. España está cumpliendo bastante mejor que muchos otros países europeos, precisamente por esos recortes que apuntábamos, que decía el propio Deaton, que no siempre los recortes hay que demonizarlos, depende del momento. Y en eso estamos, ¿no? Luis de Guindos dice que sí se van a cumplir, no se va a cumplir. Efectivamente, aquí hay que partir de la base de que España está en un procedimiento de déficit excesivo. ¿Qué quiere decir? Nosotros, a efectos de la globalización, porque la economía y nuestros dirigentes así lo han decidido, hemos decidido dar parte de nuestra política monetaria, ceder nuestra política monetaria al Banco Central Europeo, y desde el punto de vista de la política fiscal también lo hemos Cuando decimos nosotros, estamos hablando de España, estamos hablando de los países que conforman... Estamos hablando de España y los países que conforman la Unión Europea, el proyecto común europeo. O sea, no es una cosa de España. No, desde el punto de vista también presupuestario, la Comisión Europea también debe valorar esos presupuestos. En ese sentido, hay que tener en cuenta, como bien comentabas, Mabel, antes, la diferencia entre los ingresos y los gastos. En el año 2011, incluso teniendo en cuenta la reforma del sistema financiero, el déficit se sitúa en un 11%. Es decir, eso así en dinero... en términos de ingresos y gastos, se gastaba un 11% en relación a la economía más de gasto que de ingreso. ¿Eso qué quiere decir? Pues es de traer recursos y endeudarte si quien te tiene que prestar ese endeudamiento está dispuesto a hacerlo. Si lo que haces es endeudarte más y llega un momento en el que no se fían de ti, pues tienes que tomar decisiones, y decisiones que no son agradables, desde el punto de vista de los ingresos y desde el punto también de vista del recorte de gastos. La senda del déficit, 11% 2011, en el año 2012 se reduce. Si no tenemos en cuenta el rescate del sistema financiero, nos situaríamos en torno a un 8,94% de PIB. En relación al año 2012, la economía, el objetivo de déficit se sitúa en un 5,63%, en el año 2013 se sitúa en un 5,33%. Del 11 y pico que hablábamos. Efectivamente. Y en el año 2014 nos situamos en un 5,63, sí, creo recordar. El objetivo del año 2015 se sitúa en un 4,2. ¿Qué es lo que dice la Comisión Europea?
que no se va a cumplir y que el objetivo se va a situar en un 4,5. Estamos hablando de 3.000 millones de euros. O sea, 3 rayitas, 3.000 millones. 3 décimas. 3.000 millones. Por eso 3 rayitas de las 3 décimas del 4,2 a 4,5 son 3 décimas. Nada, 3 rayitas, que pongamos 3.000 millones. Sí, pero o sea, no, pero es que esta comparativa, esto lo traigo a colación porque es que desde el 11% al 4,2 o al 4,5, ojo la de rayitas que tenemos que poner. Estamos hablando de un ajuste de 60.000 millones de euros, en términos de ingresos y gastos. ¿Eso qué quiere decir? Y probablemente Agustín me completará en el argumento. En este sentido, lo que hay que decir que los ajustes cuando la economía está en recesión son muchísimo peores. ¿Por qué? Porque los ingresos se te reducen y tienes aparte que reducir el gasto. ¿En qué ha cambiado la situación económica ahora? Pues ha cambiado en que España está en crecimiento. La previsión de crecimiento para el año 2015, según todos los economistas, en consenso a principios del año se situaba en un crecimiento de un 1,9% de la economía, y ahora en consenso a nivel de todos los economistas se sitúa en un 3,1%, es decir, aumentan los ingresos. Desde ese punto de vista, ¿cómo se proyecta la recaudación fiscal? Pues, hombre, es que se está subiendo a niveles desde enero hasta octubre, datos oficiales, un 6%. Es decir, ¿se va a poder conseguir el objetivo de déficit marcado por la Comisión Europea? Pues hombre, hasta ahora el Gobierno en el objetivo del cumplimiento de déficit en los años anteriores siempre ha cumplido. ¿Por qué este año no iba a cumplir, no va a cumplir? Es que dice, no, es que se ha bajado de impuestos. Se ha bajado de impuestos ahora que entiendo que hay recursos suficientes para sostener y para garantizar la prestación de servicios públicos una vez que se ha hecho el ajuste de gasto, y conforme a la economía se bajan los impuestos para activarla todavía más. Si hay vientos de cola, como puede ser la bajada de los precios del petróleo, o que la Reserva Federal sigue conservando esos tipos de interés tan bajos que hay en el mercado, pues son dos vientos de cola que ayudan a la economía española a conseguir ese objetivo de déficit. ¿Por qué no se iba a cumplir si cuando la situación era más complicada anteriormente se ha cumplido, y aparte de eso se está activando la economía española a través de esa bajada de impuestos que genera no solamente confianza, sino que ayuda a activar aún más la economía? Yo pensaba otro reto más. Veis que veía la evolución, fijaros de dónde venimos, de que no hace tanto tiempo estábamos hablando de intervención, de que Europa nos iba a intervenir. ¿Y una prima de riesgo de él? Pues se situaba 650 puntos llegó, ¿no? 650 puntos. Sí, 650 puntos básicos. En julio del año 2012. ¿De dónde estábamos? Y ahora estamos discutiendo sobre si vamos a cumplir o no vamos a cumplir, 3 décimas. Ajustadamente en 3 décimas, la previsión de déficit. Creo que el Gobierno, en este caso, siempre ha llevado la contraria, en el buen sentido, a las estimaciones de la Unión Europea. Eso ha hecho que se tenga confianza en España de nuevo. Y ahí están los datos. Óscar ha sido muy claro. Siempre hemos cumplido, y hemos cumplido con lo que nos ha pedido la Unión Europea, y ahora mismo el tema del crecimiento es fundamental. ¿Por qué? Porque efectivamente hemos tenido que aplicar recortes, hemos tenido que aplicar los criterios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que han sido impulsados por el Gobierno de la Nación, como es normal, y me parecía una buena medida, pero lo que nos va a facultar, el crecimiento nos va a facultar que cumplir con el déficit, en vez de que sea mediante recortes, sea con unos mayores ingresos. ¿Por qué? Por una mayor actividad económica. Si hay una mayor demanda interna, si hay una mayor demanda y un mayor crecimiento de empleo, esto pues efectivamente, como ha dicho Óscar, conlleva unos mayores ingresos fiscales y por tanto poder cumplir con los criterios de déficit. Yo en este caso lo tengo medianamente claro. Creo que hemos demostrado que somos un país solvente, creo que hemos demostrado que sabemos hacer las cosas, que la hemos hecho, que hemos partido de una situación en la que cumplimos con nuestros compromisos y pagamos nuestra deuda. Y ni la sociedad y luego, seguimos salvaguardando, y es la mayor salvaguarda del sistema de bienestar que nos hemos creado, que lo hemos podido salvar, que solo hay que ver las referencias de lo que ha ocurrido en otros países de la Unión Europea. Y en este caso sí que quiero romper una lanza por el municipalismo. El municipalismo dentro de las administraciones ha sido el primero que se ha visto afectado
afectado en el buen sentido por las leyes, y somos los que una mejor evolución hemos tenido respecto al déficit. Y nos encontramos de una posición en la que la mayoría de los ayuntamientos tenían remanente negativo de tesorería o déficit explicado de una manera común, y ahora mismo casi todas las administraciones locales están en superávit. Alcobendas ha estado cumpliendo escrupulosamente todas las medidas de sostenibilidad financiera y estabilidad presupuestaria. No hemos entrado en ningún momento en déficit, y hemos logrado, pese a que nuestro presupuesto se ha reducido en torno a un 30 o un 40%, hemos logrado salvaguardar los servicios públicos para los vecinos. Yo, desde este punto de vista, completando la idea que traslada Agustín, sí que es cierto que las corporaciones locales, gracias al superávit de las corporaciones locales, gracias que la administración estatal cumple su objetivo de déficit, gracias a eso se compensa el no cumplimiento del objetivo de déficit por parte de las comunidades autónomas y de la Seguridad Social. Y luego otro dato más en términos de confianza. Es muy relevante que en relación a la prima de riesgo, la famosa prima de riesgo que nadie conocía y que en el año 2012 ahora es conocía familia todo el de mundo, todos, es nuestra prima favorita. Ha pasado de moverse en 650 puntos básicos, con todo lo que eso significa a efectos de sobrecoste en relación a los intereses que tú tienes que pagar, ¿no?, aquellos que te prestan, a situarse en torno de entre 120 y 140 puntos básicos. Y al margen de eso, en las emisiones de deuda que hace el Estado español, estamos hablando de intereses negativos, es decir, el inversor prefiere seguridad porque sabe que le van a devolver ese dinero prestado a un tipo de interés, por eso renuncia a ese tipo de interés. Sí, incluso paga por comprar la deuda. Efectivamente, hay inversores que lo mismo, o estados que lo mismo ofrecen, pues no sé, un 7%, un 8%. Y nadie les compra. Por pagar, por colocar la deuda en el mercado, y nadie les compra. Y ejemplos tenemos, por ejemplo, ha habido el caso pues, de Grecia, claramente, es decir, ¿traslada confianza a la economía griega a los inversores? Pues el mercado es el que verdaderamente dilucida lo que acabo de decir, ¿no? Y el mercado dice que prefiere, por ejemplo, invertir en España en términos de compra de deuda o en Alemania que en otros mercados. Y no hace tanto pasaba con los bonos de las comunidades autónomas, de los que también puedes hablar en un momento de en plena crisis. Los de Cataluña, que se han convertido en bonos basura, Justo, en el tipo de interés que surgieron entonces, y no tenían, con un interés alto, y no tuvieron, y no se completaron la compra porque no había confianza en ellos. Sin embargo, ahora mismo, en la de España, sí que la hay. Es generar confianza y, sobre todo, generar confianza para promover el crecimiento, y al fin y al cabo volvemos otra vez a las teorías del profesor Deaton, ¿no?, desde el punto de vista de la solución macroeconómica. ¿Es bueno el ajuste? Pues bueno, Deaton lo deja, o yo por lo menos lo interpreto así, lo deja en el aire, pues depende de las políticas económicas que se adopten, ¿no? En este caso, y desde el punto de vista de las medidas adoptadas por el gobierno español y desde el punto de vista del crecimiento económico, la generación de confianza y crecimiento de la economía, bueno, pues ahí están los datos, y que los telespectadores en principio sabíamos que eran necesarias, y ahora parece ser que han sido buenas por los resultados que tenemos. Esa confianza que se ha dado hacia el exterior, que hace, señores, que vengan a comprar deuda española pagando por tener deuda española. No es que usted me dé un 1% de interés y yo le presto el dinero. No, oiga, que yo pago por tener deuda de usted porque sé que me la va a pagar. Y eso es muy importante. Nos quedan 30 segundos. Importante también que garantiza nuestro estado de bienestar o nuestro sistema de bienestar. Hay que asociarlo. O sea, se ha podido salvar esta situación por ahora mismo, el momento en que se encuentra España. Se ha cumplido garantizando la prestación de los servicios públicos. Pues hablando del estado de bienestar en el que todos queremos vivir, será tema para un próximo programa, porque hoy no tenemos tiempo para más. Y además les he pedido a ambos que se conviertan en los economistas de esta tertulia, que nos lo expliquen de una forma cotidiana y facilito para que lo podamos entender todos. Y el próximo programa a mí me gustaría que abordáramos el tema de la caja de pensiones, que oigo decir que es que se están gastando el dinero, que este gobierno... Y entonces, bueno, pues partiremos de ahí. Pero la caja de pensiones no es para los momentos difíciles, para garantizar que se pague a todo el mundo. Pues esa será la pregunta que yo pondré sobre la mesa en el próximo programa
cuando ajustemos agendas y vuelvan a estar con nosotros. Muchísimas gracias, Agustín Martín Torres, por estar aquí. Gracias a ti por Exactamente invitarme. igual a Óscar Romera por estar aquí. Y ahora me despido de ustedes. Hasta el próximo programa. Les recuerdo nuestra web www.puntoencuentrodigital.es, nuestro correo comentarios @puntoencuentrodigital.es, y ya saben que también nos pueden seguir a través de streaming en Libertad Digital TV. Gracias por acompañarnos un día más y ya saben, aquí les espero. Un saludo.